Bueno, muy buenas noches. Buenas noches a los que están allí por las redes, no solamente en Zoom. ¿Alguien se acordó que este domingo pasado cumplimos 17 años de la primera reunión? El 23 de enero, la casa de Marcelo y Marta, ¿sí? No te acordaste tampoco, yo tampoco. Así que bueno es que tiempo juntos, así que los hermanos que están allí también en el Zoom, estamos ya cumpliendo 17 años del inicio de la obra. Les invito a buscar en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1, vamos a leer 2 versículos. Gálatas 3, 1. Está escribiendo el apóstol Pablo, es una carta un poquito dura, es una carta muy emotiva. El apóstol Pablo está enojado, en cierta manera, con los Gálatas. Y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vamos al capítulo 5, versículo 7. ¿Se escucha bien? Yo siento mucho retumbar. Deben ser los retornos entonces. Capítulo 5, verso 7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Son dos preguntas parecidas que el apóstol Pablo le hace a los Gálatas. ¿Sí? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La otra es, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Bien, esta es una carta especial. Probablemente sea la primera carta que escribió el apóstol Pablo de las que tenemos en la Biblia, probablemente en cuanto al tiempo. Fue dirigida a los Gálatas. Los Gálatas son los habitantes de una región, de una provincia romana llamada Galacia. Los estudiosos no se ponen de acuerdo si era Galacia del norte, Galacia del sur. En el tiempo en el cual escribió el apóstol Pablo, Galacia había incorporado una gran porción que antes no la tenía. En el primer viaje misionero, Pablo llegó a predicar a 2 localidades de Galacia, que eran Derbe y Listra. En Listra él fue apedreado y abandonado como muerto. Allí el apóstol Pablo funda iglesias en 4 localidades, pero de esas 4 localidades, 2 localidades estaban en la provincia de Galacia. Primer viaje misionero. El apóstol Pablo va de ida y luego de vuelta también va confirmando a los hermanos que en la ida conocieron a Cristo y confirmando a la iglesia. Luego en el segundo viaje misionero, Pablo vuelve ya sin Bernabé, ahora con Silas. Pablo vuelve a esas localidades y al llegar a Listra toma a un joven llamado... Vamos, ¿qué joven lo acompañó en el segundo viaje misionero? Y a partir de él era su hijo en la fe. ¿Cómo se llamaba? Timoteo. Toma al joven Timoteo y pretende seguir evangelizando, pero el Espíritu Santo le dijo no, te necesito en Asia. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo deja de predicar en estas regiones para irse a Asia. En el segundo viaje misionero, él recorre parte de Galacia. Y probablemente en el tercero también, aunque muy escuetamente en el capítulo 18 dice que Pablo recorrió las regiones de Galacia. Ahora, ¿de qué trata esta carta? ¿Cuál es la nota predominante de esta carta? Saben que es la única carta del apóstol Pablo que no tiene un elogio. No le dice nada bueno a los creyentes, no los felicita por nada. ¿Vieron lo que leímos? Gálatas, ¿cómo les dice? Insensatos, sin ceso.
¿sí? Una palabra muy fuerte utiliza con ellos. Es una carta en la cual el apóstol Pablo, con una emoción muy fuerte, demuestra sorpresa e indignación. Sorpresa, ¿eh? Él dice el capítulo 1, dice, estoy maravillado, verso 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado, ¿sí? El apóstol muestra sorpresa porque tan pronto él los había dejado que ellos de pronto dejan su enseñanza para seguir la enseñanza de falsos maestros que se metieron y que perseguían a la iglesia después de Pablo. Donde Pablo iba, iban estos hombres por detrás para destruir el trabajo de Pablo. Y se llaman los judaizantes. ¿Qué eran los judaizantes? Eran judíos que decían ser cristianos, pero que enseñaban que para que los gentiles pudieran formar parte de la iglesia, primero tenían que hacerse judíos. Los gentiles a los cuales Pablo les predicaba, primero tenían que hacerse judíos, tenían que circuncidarse, bautizarse en un bautismo judío, guardar las fiestas y las ordenanzas de la ley y luego creer en Cristo. Entonces Pablo dice, eso no es lo que yo les prediqué, eso no es lo que yo les enseñé, eso es un evangelio diferente. Y no es, dice él, que hay otro evangelio, sino que estas personas, ¿sí?, se metieron encubiertamente dentro de la iglesia y están haciéndole daño a la iglesia. Ahora Pablo dice, yo estoy sorprendido, Gálatas, de que ustedes, se ha pasado tan poco tiempo de que yo me fui y ya se dejaron convencer por estas personas. ¿Sí? Y ese es el tenor de la carta. El tenor de la carta es decirle a los creyentes de Galacia, ustedes se están esclavizando nuevamente bajo la ley, en vez de vivir bajo la libertad que Cristo les da. Ahora, estos judaizantes no solamente predicaban que para ser creyentes, para formar parte de la iglesia, los gentiles tenían que hacerse judíos, sino que atacaban al apóstol Pablo. Y decían, Pablo no formó parte de los 12. Por lo tanto, Pablo no es apóstol. Entonces, si ellos lograban hacerle creer a los demás de que Pablo no era apóstol, todo el ministerio de Pablo se venía abajo. Por eso ustedes lean la carta y van a ver de qué manera él defiende su apostolado. Dice, yo soy apóstol no de hombres, yo no consulté con hombres, yo directamente recibí mi apostolado del Señor Jesucristo. Y con la única persona con la que estuve, después de 14 años fue con Pedro, ¿sí? Y luego, dice, todos los hermanos de la iglesia que tenían cierto rango, vamos a decir así, o eran considerados como columnas de la iglesia, me dieron la diestra y reconocieron que yo soy apóstol a los gentiles. Apóstol a los gentiles. ¿Sí? Este es el sentido de la carta. Los Gálatas eran gentiles y Pablo escribe esta carta a una iglesia que él conocía, que lo conocían a él, a la cual él les había enseñado, pero que luego de su partida habían caído de la enseñanza pura del Evangelio. Y Pablo no logra entender, está asombrado, perplejo de por qué estos creyentes dejaron el Evangelio para seguir un Evangelio diferente. No es que haya un Evangelio diferente, dice, no es que haya. El Evangelio es uno solo, pero no puedo entender cómo ustedes, dice, después de todo lo que recibieron, habiendo visto a Cristo prácticamente crucificado delante de ustedes, dice, como si hubieran estado frente a la cruz, dejaron esa enseñanza para irse por detrás de la otra enseñanza. Bien, el título de este mensaje que le puse es La obediencia a la verdad. Capítulo 3, verso 1, el apóstol le escribe y le dice, Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?
¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Capítulo 5, verso 7, dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es verdad? Vamos, un significado de verdad. Yo le digo porque lo busqué en el diccionario. Pero ¿qué es verdad? Es aquello que se dice que concuerda con los hechos. Una afirmación de que algo ocurrió y concuerda. Esto se dice de esto y realmente ocurrió. ¿Sí? Es la realidad de la afirmación que se dice. Eso es verdad. ¿Verdad? Yo digo la verdad, yo estoy acá parado enfrente a ustedes, eso es verdad. Ustedes lo pueden ver. ¿Sí? Es verdad. Pilatos le preguntó al reo más famoso que tuvo en su frente a él, que era el Señor Jesucristo, le preguntó qué es la verdad. ¿Se acuerdan? ¿Qué es verdad? ¿Qué es la verdad? Dijo Pilato. Pero no se quedó a escuchar la respuesta del Señor. Probablemente no esperaba obtener una respuesta. Pilatos estuvo frente a frente a aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo tuvo enfrente a él. Dice Sproul, Pilato juzgó a la verdad, sentenció a la verdad, azotó a la verdad, se burló de la verdad, crucificó a la verdad. Lo irónico es que en el mismo momento en que él hizo su pregunta, ¿y qué es la verdad?, estaba mirando frente a la encarnación pura de la verdad. Aquel que es la verdad le acababa de decir, todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Pilato estuvo frente a la verdad. Desde entonces, dice, los seres humanos han hecho la misma pregunta de Pilato. ¿Y qué es la verdad? Y al igual que Pilato, no han sabido hallar la respuesta. Hoy como nunca antes, la verdad está en juego, ¿sí? Estamos sufriendo un cambio cultural que nunca hemos visto antes y que nos afecta a todos, a cada uno de nosotros. Y debemos estar preparados para entender ese cambio cultural y para tomar una postura, porque la Iglesia tiene una responsabilidad ante la verdad. ¿Sí o no? Tenemos una responsabilidad con la verdad. Primera Timoteo capítulo 3, verso 16. A ver, ¿quién lo puede leer? Jorge, ¿podés tener un poquitín de agua? Porque no pasa nada hoy. Primera Timoteo 3, 16. ¿Quién lo lee bien fuerte? Allá en la casa también lo pueden buscar y lo pueden leer. Vamos. Perdón, 15. 3, 15. Bien, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, yo te escribo para que sepas cómo conducirte en la iglesia, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La sociedad, nuestra sociedad, ha tomado una brújula diferente para encontrar la verdad. ¿Sí? Nuestra sociedad adoptó una brújula que no marca el norte siempre, que cambia. La verdad, hoy para allá, hoy para allá, hoy para allá. ¿Sí? La fuente en la cual nuestra sociedad busca la verdad no está en la persona, está en la sociedad, está en la cultura. Nuestra sociedad dice que la verdad es subjetiva y es propia de cada persona. La verdad de David es la misma, tiene el mismo valor que la verdad de Adriana, que la verdad de Anto, que la verdad de nuestros vecinos. Todo es verdad. ¿Por qué? Porque la construye cada uno. Eso es lo que dice nuestra sociedad, que la cultura ha determinado qué es verdad y qué no. Que la verdad está dentro del individuo.
que entonces es subjetiva, por lo tanto es experimental y también es situacional. Y hay tantas verdades como personas hay en el mundo, y todas las verdades son verdad. Eso es lo que enseña nuestra sociedad, sobre todo en este último tiempo, estos últimos años, en los cuales ¿sí? Se ha determinado que nadie puede decirle al otro que lo que él está pensando, lo que está haciendo, lo que está su conducta está equivocada. Y eso lo estamos viviendo hoy, ¿sí? En nuestra sociedad, en nuestra cultura. En cambio, los creyentes, ¿de dónde tomamos la verdad? ¿Qué es verdad? Lo tomamos del carácter y de la persona de Dios. Nosotros decimos lo verdadero es lo que viene de Dios. Eso es verdad. Lo verdadero es lo que está expresado en la palabra. Génesis 1:1 dice, en el principio, Dios. Y esa es la verdad. Dios, el Dios eterno, el Dios fuente de toda bondad, de toda justicia, de toda cosa buena que hay en la tierra, de verdad. Dios es el Dios de verdad. Dios no miente, Dios no puede mentir, Dios hace todo de acuerdo a la verdad. Por tanto, nosotros creemos que la verdad no es subjetiva, sino que es objetiva, ¿sí? Y que es universal. Y que todos los hombres pueden conocer la verdad. Porque hoy se dice, bueno, esa es tu verdad, mi verdad es otra. Y a veces estamos viendo, uno ve una parte, otro ve otra parte, esto es un señalador, no es una tarjeta de crédito ya. ¿Sí? Entonces uno la ve de costado y dice, bueno, esto es así, y otro la ve así, y otro la ve así. El único que ve todas las cosas completamente, de principio a fin, ¿quién es? Dios. Por lo tanto, lo que Dios dice que es verdad, eso es verdad. Es objetivo y no se debería discutir, al menos dentro del pueblo de Dios. Por algunos ejemplos de cómo nuestra sociedad va modelando la visión de la verdad aún dentro de la iglesia. Cuando hablamos de la homosexualidad, todos decimos es pecado, pero cuando estamos hacia afuera, cuando nuestros compañeros, y conocemos homosexuales, compañeros y un montón de cosas, y se entablan las conversaciones, ¿te animás a decir que eso es pecado? Sin embargo, ¿sí? Vamos perdiendo en cierta manera, vamos perdiendo la batalla, al menos comunicacional, de que nosotros sí sabemos que eso es pecado, que eso está mal. Sin embargo, a veces tendemos a pensar, bueno, pero se aman dos personas, ¿no? Y si se aman, ¿no será que no será tan malo? Y hay creyentes, y hay iglesias que toleran la homosexualidad, porque en definitiva Dios es amor. Y si dos personas del mismo sexo se aman, no puede ser malo. Y entonces todos estos pensamientos van llegando y se van introduciendo dentro de nuestro corazón, ¿sí? ¿Por qué hacer sentir mal a una pareja homosexual leyéndole un pasaje de Levítico? ¿No? Y así muchos creyentes van de a poco distorsionando lo que es verdadero para aceptar lo que es verdadero para el mundo. Está bien, dice el mundo, se aman, se tienen derechos, son ellos, podemos aceptarlos, tenemos que aceptarlos, eso se llama tolerancia. Y los que dicen, no, eso está mal, son unos intolerantes. ¿Qué pasa con aquellos que se autoperciben como de otro sexo? ¿No tienen derecho ellos a decir yo soy mujer? ¿Sí? ¿No tienen derecho a sentirse cómodos con una nueva identidad? Y muchas veces nosotros nos relajamos con esto y decimos, de a poquito se nos va pegando todo esto, ¿no? Y vamos sintiendo que, bueno, quizás no sea tan malo. Después de todo. Y así la sociedad va permeando las familias cristianas en la crianza de nuestros hijos. ¿Bajo qué principios lo hacemos? ¿Bajo los principios de Dios o bajo los principios de los psicólogos y de los cuerpos docentes y todo lo que te dicen que no puedes tocar a un niño, que no puedes nada? Y la Biblia dice disciplina al niño porque eso le va a hacer bien. Y el que ama a su hijo lo disciplina. Sin embargo, hoy el mundo dice no, ¿verdad? Nosotros poco a poco vamos incorporando cosas. ¿Cómo le explicamos a nuestros hijos los nuevos modelos familiares?
Papá y papá, mamá y mamá y mamá, mamá, papá y mamá, y tantas cosas que se van incorporando porque son tan normales ya, ¿sí? Y que vamos cambiando nosotros también en nuestro interior. ¿Cómo le decimos a los jóvenes la importancia de la castidad hasta el matrimonio? De no tener relaciones sexuales prematrimoniales. Cuando todos sus compañeros disfrutan de tener unos con otros, ¿sí? Y nosotros tenemos que poco a poco ir tratando de convencer a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, ¿sí? De la importancia de la santidad hasta el matrimonio. Las mamás o los papás también, que ven a sus hijas que van creciendo y tienen la tendencia a comprar una ropa provocativa como tienen sus compañeritas. ¿Sí? Cuando sabemos que debemos cuidar, cada uno de nosotros debemos cuidar nuestra forma de vestir, ¿sí? No mostrar y no estar provocando. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Y para que no sean catalogadas de anticuadas. Y ahí vemos muchas jovencitas aún dentro de la iglesia que no sabemos si se están saliendo o están entrando en el vestido. Están tan cortitas que pasa en nuestra iglesia también. Debemos estar preparados para enseñar la verdad y para sostener la verdad. ¿Y cómo nos posicionamos cuando hay una falsedad de la verdad? ¿Qué posición tomamos cuando nos damos cuenta que hay algo que modificó la verdad? Bueno, los Gálatas habían sido bombardeados por los judaizantes. Y Pablo les pregunta, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los fascinó? Esta palabra fascinó, si ustedes buscan algunas versiones, dice hechizó. Yo creo que está mal traducido hechizó, porque parece un hechizo, es algo externo, algo que alguien me hace y que me hace cambiar mi conducta. En cambio, la palabra parece decir, te mostraron algo y te fuiste con ese algo, tomaste una decisión. Te engañaron y te dejaste engañar. ¿Quién te fascinó para no obedecer a la verdad? Es lo que está preguntando el apóstol Pablo. No es algo ajeno simplemente. Te embaucaron, te engañaron. Estúpidamente te dejaste engañar por alguien. Esa es la forma en la cual Pablo le está diciendo. ¿Por qué te dejaste engañar por ellos? Y el problema que ellos tenían era la percepción de la verdad, ¿sí? Y cuando uno ve mal la verdad, el comportamiento va a ser acorde a lo que uno ve. Si uno ve la verdad con los ojos del mundo, nuestro comportamiento va a ser como el mundo. Si uno ve la verdad como la ve Dios, nuestro comportamiento va a ser diferente. Si nosotros creemos que la palabra de Dios es la verdad, nuestro comportamiento tiene que ser muy diferente al del mundo. ¿Qué esperaba el apóstol Pablo de los creyentes en Galacia? Obediencia a la verdad, ¿verdad? ¿No es lo que le preguntó? ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué esperaba Pablo? Obediencia de los Gálatas a la verdad. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Obediencia a la verdad. ¿Qué espera Dios de nosotros? Obediencia a la verdad. ¿Para qué se nos predica? ¿Para qué se nos enseña la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es la verdad. Juan 17, 17, el Señor Jesucristo está orando y le dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Cuando se nos predica la palabra en un devocional, lo leemos, escuchamos un mensaje, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Que obedezcamos la palabra de Dios, que obedezcamos la verdad. Ahora, estas personas habían sido atraídos por los judaizantes, ¿sí? Que distorsionaron el evangelio del apóstol Pablo. Les presentaron un evangelio diferente. Les dijeron, ustedes para ser salvos, ustedes son gentiles. Para ser salvos, ustedes tienen que hacerse judíos. Tienen que circuncidarse y guardar la ley y luego creer en Cristo. Y ellos estuvieron dispuestos a someterse nuevamente a esa esclavitud como si estuvieran bajo un hechizo espiritual. El apóstol Pablo dice, ese no es el evangelio que yo les prediqué.
Eso no es el Evangelio. Ojalá se mutilasen los que les predican ese Evangelio. Dice, aquel que les predicó ese Evangelio sea anatema. Anatema quiere decir separado para destrucción, separado para la condenación. Pablo no está dando vueltas con esto. Entiende que un Evangelio diferente es un falso Evangelio. Agregarle al Evangelio las obras de la ley es destruir el mensaje del Evangelio. Entonces Pablo dice, no es lo que yo les prediqué. Eso no es Evangelio, eso no es la verdad. Y luego en el capítulo 5 leímos, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? El apóstol usa una de sus imágenes favoritas, una de sus metáforas preferidas, la de las carreras. ¿Quién os estorbó? Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó? La carrera, si el apóstol lo utiliza como un ejemplo o una metáfora de la vida cristiana. Tiene un inicio, tiene un final y en el medio hay una pista. Esa es la vida, dice Pablo. Corran de tal manera que obtengan el premio, porque el premio, la coronación, viene después, cuando llegan a la meta. Eso es la vida. Ahora, ustedes estaban corriendo bien, de pronto alguien se les para enfrente, los estorba, los hace tropezar, se caen. Hay alguien que allí se interpuso y los estorbó, un escollo, una dificultad que paró al atleta en su marcha y lo hizo trastabillar. Pero el apóstol Pablo dice, pero ustedes no se levantaron y siguieron corriendo. Ustedes se quedaron tirados en el lugar donde se cayeron. Y eso es lo que está mal. ¿Eran culpables los judaizantes? Sí eran culpables. Pero también eran culpables los gálatas. Porque Pablo no está criticando a los judaizantes. Le está diciendo, no puedo entender cómo ustedes escucharon la voz de un evangelio diferente. No puedo entender cómo no se dieron cuenta, después de todo lo que yo les enseñé, que les estaban predicando basura. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Y saben qué, hermanos? No podemos estar confundidos con respecto a la verdad. No, la iglesia no puede estar confundida con respecto a la verdad. La iglesia no puede desconocer la verdad. La iglesia no puede descuidar la verdad. La iglesia no puede mezclar la verdad con filosofías o con aditamentos externos que no forman parte del mensaje del Evangelio. Eso es destruir la verdad. Eso es un Evangelio diferente. ¿Cuál es la fuente de la verdad? ¿De dónde buscamos la verdad? De la palabra de Dios, de la revelación de Dios. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasamos con la palabra de Dios? Y acá sí vamos a pensar en nosotros. ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? En tu casa, en tu semana, en tu día, ¿sí? Y si tuviéramos que comparar con la cantidad de tiempo que utilizás para ver películas, series, estar en las redes, ¿sí? Ver noticieros, ver algún programa, ¿quién gana? ¿Eh? ¿Leemos la Biblia en la misma proporción? ¿Cómo vamos a darnos cuenta de qué es la verdad si no leemos la Biblia? ¿Con qué amistades comparto yo? ¿Con mis amigos del barrio, los de la esquina, los del colegio, los del trabajo o los de la iglesia? ¿Qué música escucho cuando estoy en mi casa? ¿Música cristiana o de la otra? ¿Sí? Todas estas cosas nos aportan datos, nos aportan conceptos, nos aportan criterios, nos aportan imágenes que son contrarios a los principios bíblicos. Son contrarios a los principios bíblicos. Y de acuerdo a lo que le pongamos acá, es cuál va a ser nuestra conducta. Porque lo que se espera de nosotros es que obedezcamos a la verdad. Y para obedecer a la verdad tenemos que estar seguros de cuál es la verdad. ¿Son inofensivos los programas de juegos estos que son conducidos por homosexuales o por travestis? Son programas de nada, pero que son conducidos por algunos travestis que conocemos los nombres en nuestra televisión. ¿Los miramos? ¿Creemos que pueden estar transmitiéndonos algo bueno? Ustedes saben los nombres, ustedes saben bien de qué se trata todo esto. ¿Consideraste la carga de violencia que tienen los programas? Aún.
los noticieros? ¿Cómo van a responder nuestros hijos cuando estén ante una situación? ¿Qué juegos permitís que tus hijos jueguen, aquellos que somos papás? ¿A qué hora se duermen nuestros jóvenes? Vamos a preguntarle a los jóvenes. ¿A qué hora se duermen nuestros jóvenes? A las 11 de la noche, muchachos, hay que apagar la luz, porque hay que descansar. Muchos papás no saben que sus hijos pasan toda la noche conectadas en las redes. Al día siguiente no sirven para nada, se levantan a la 1 de la tarde. Ni hablar de la escuela, ni hablar. Hasta el recreo se llevan. ¿Por qué? ¿Qué estamos permitiendo en nuestra familia? ¿Qué estamos permitiendo en nuestros hijos? ¿Leíste alguna vez la Biblia de tapa a tapa? Esa pregunta la hago muchas veces, para invitarlos a que lean la Biblia de Génesis a Apocalipsis. La sociedad nos dice que nadie puede decir, abrogarse el derecho de decir, yo tengo la verdad. Y eso es mentira. Nosotros tenemos la verdad. Y la verdad está aquí en la Biblia. Y puede ser que consideremos diferentes aspectos de la verdad, y que no nos pongamos de acuerdo en algunas cosas, pero lo que la Biblia dice que es verdad, digamos enfáticamente que es verdad. Tu posición frente al aborto, tu posición frente al matrimonio homosexual, tu posición frente a la crianza de los niños, a la enseñanza de educación sexual en la escuela, a lo que sea que nuestra sociedad hoy está considerando como bueno. Nosotros sabemos que muchas de las cosas que ellos dicen buenos son malas. Y eso lo tenemos que defender siempre. Porque quizás somos la única esperanza que la verdad tiene en este tiempo. Somos columna y baluarte. Y la columna, quizás esas dos palabras no nos signifiquen mucho hoy a nosotros. Pero la columna era un palo donde se pegaban los edictos. Y todo el mundo cuando quería ir a leer, leía en la columna todo lo que el rey o el soberano o el gobernador o algo quería dar a conocer al pueblo. Era la forma en la cual se expresaba lo que el otro quería hacer, ¿sí? Es una exposición pública. Y baluarte era un fuerte, un lugar de defensa. Por lo tanto, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que nosotros tenemos un compromiso con la verdad. Tenemos que exponerla públicamente y tenemos que defenderla. Exponerla en cada ocasión que tengamos y defenderla. Eso es lo que el apóstol está pidiendo a los Gálatas. ¿Quién los alteró de tal manera que dejaron de obedecer a la verdad? Dos cositas antes de terminar. La primera, defender la verdad no es gratis, tiene costo. ¿Sí o no? ¿Qué pasa si ante tus compañeros, que todo el mundo aprueba la homosexualidad, te parás en el grupo y decís eso es pecado? ¿Qué va a pasar? Vas a perder amigos, se van a reír de vos y muchas otras cosas, ¿verdad? Bien. El capítulo 6, verso 12 de Gálatas dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos son los que los obligan a circuncidarse, solamente para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Ahí está el propósito de los judaizantes, ¿sí? No, quiero que lo hagas para no ser perseguido. Miren, hermanos, vamos a ser perseguidos cuando defendamos la verdad. El Señor Jesucristo lo dijo, ¿sí? Todo aquel, dice, yo les he dado tu palabra, dice, y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Cuando nosotros defendamos la verdad, nos van a aborrecer y vamos a pagar consecuencias. Tenemos que prepararnos a sufrir de alguna manera. Y ojalá no haya entre nosotros o no haya en mí un espíritu de cobardía en ese momento, que yo pueda defender la verdad, que estemos dispuestos a pagar el precio. Pero recordemos que si tiene un costo defender la verdad acá, mucho, pero mucho, mucho, mucho más grande es la recompensa que tendremos allá. Tiene un costo defender la verdad,
pero la recompensa es mucho mayor. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, Él habla de la bienaventuranza de los que padecen persecución por causa de la justicia. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pero también hay una advertencia para los que no quieren pagar el precio. El Señor dijo, el que se avergüence de mí y de mis palabras, en este caso de la verdad, el que se avergüence de la verdad en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O pasamos vergüenza acá, o pasamos vergüenza allá. Si pasamos vergüenza acá por decir la verdad, no vamos a pasar vergüenza en el tribunal de Cristo. Pero si nos escondemos para ocultar la verdad, para no padecer persecución, vamos a ser avergonzados en la presencia del Señor Jesucristo. Acá o allá, en alguno de los dos lugares, vamos a pasar vergüenza. Ustedes elegirán, como yo, cuál de las dos vergüenzas estamos dispuestos a pasar. La segunda verdad es no solamente que, y ya con esto termino, no solamente que tiene un costo decir la verdad, la segunda verdad es que, la segunda expresión es que la verdad tiene que ir acompañado de misericordia. Verdad sin misericordia es juicio y legalismo. Misericordia sin verdad es liberalismo permisivo. Tener misericordia sin decir la verdad, le estamos haciendo un daño a la persona. Hay un texto muy lindo, Proverbios 16:6. Vamos a buscarlo. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Misericordia y verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué sienten cuando ven a un grande grupo de adolescentes, generalmente niñas, apenas vestidas como adolescentes, apenas saliendo de su adolescencia, con una actitud provocadora y con una actitud desafiante, agitando pañuelos verdes? ¿Qué sienten? Nos les da un poco de, ay, a veces, y uno a veces quisiera poder actuar de otra manera. ¿Cuántas chicas defendiendo el aborto porque mi cuerpo es mío, porque yo tengo derechos sobre mi cuerpo y todo lo demás, ¿no? ¿No sentimos un poco de deseo a veces de tomar acciones? Pero no podemos hacerlo. Porque nunca debemos olvidar que las personas que se oponen a la verdad lo hacen porque están en tinieblas. Lo hacen porque están en tinieblas y sus mentes están bajo esclavitud y oscuridad. Y nunca debemos olvidar que nosotros estuvimos ahí. Nosotros estuvimos ahí. Y si hoy estamos en la luz y vemos la verdad, es solamente por la gracia de Dios. Por lo tanto, misericordia tiene que acompañar siempre a verdad. Por eso es muy importante ser empático con la persona y decirle a la persona, yo no apruebo lo que haces, pero te respeto. Es muy difícil desaprobar lo que el otro hace y que el otro no sienta que lo rechazás. Es muy difícil. ¿Sí? Pero tenemos que buscar la forma de que nosotros, sin perder nuestros valores y nuestras convicciones y la verdad, ¿sí? Defendamos la verdad, haciendo que esa persona entienda que lo que él está haciendo está mal, pero que nosotros vamos a orar y vamos a ayudar todas las veces que podamos para que esa persona pueda llegar a conocer la verdad. ¿Sí? Que Dios nos conceda el valor para hablar, pero también la sensibilidad para respetar sin ofender. ¿Qué se espera de nosotros? Que obedezcamos la verdad, que la defendamos, que la demostremos, que la vivamos, y si nos toca sufrir, que también suframos valientemente por ella. Que no se diga de nosotros lo que Pablo dijo a los Gálatas,
que podamos distinguir cualquier alteración de la verdad para apartarnos de ella, y que llenemos nuestra mente con la palabra de Dios para que conozcamos la verdad, y como el Señor Jesucristo le dijo a sus enemigos, la verdad los hará libres. Que el Señor nos bendiga.